Aquí estoy en este día 68, este día 68 de El Encerrón, de esta serie El Encerrón, que me propuse hacer cuando se vino todo este encierro con la finalidad de hacer reflexiones con teorías de la comunicación, con muchas películas. He recomendado más de 60 películas, con algunas series, con algunos personajes también. Hice recomendaciones relacionadas con Oscar Chávez y todo esto con la finalidad de que en estos momentos de encierro, en estos momentos del encerrón, tengamos oportunidad de ver este encerrón, este encierro, desde distintos puntos de vista. Quiero aclarar que no he querido hablar de películas precisas de pandemias y cosas así, excepto El Año de la Peste del mexicano, del gran director mexicano Felipe Casas. Pero lo que he tratado de hacer es que otro tipo de historias nos lleven a pensar en el encierro. Claro, muchas de estas historias están contadas porque hay un encierro. Y pues ahora voy a seguir hablando de esto. Ayer recomendé una película en la que un personaje se enfrenta contra sí mismo cuando se le aparece un personaje, y es esta película Malacopa de Armando Casas, del director Armando Casas. Y hoy voy a recomendar otra película que es Mi Encuentro Conmigo, que así se puso en México, Mi Encuentro Conmigo, o El Pequeño, que se puso así también en España, en otros lugares. Pero Mi Encuentro Conmigo es una película protagonizada por Bruce Willis. Y es una película muy interesante. Ahora le doy la bienvenida a la gente que está siguiendo en el Facebook a Canal 22, que este Facebook que estoy haciendo lo están transmitiendo también en línea en el Facebook de Canal 22. Esta película, Mi Encuentro Conmigo, tiene algo muy interesante porque yo creo, como decía yo ayer cuando recomendé Malacopa de Armando Casas, y ahora esta película, Mi Encuentro Conmigo, protagonizada por Bruce Willis, que en estos tiempos de encerrón, en estos momentos de encierro, yo creo que todos hemos tenido como un espejo que nos va persiguiendo por el lugar en donde estemos y nos estamos viendo permanentemente, no nada más porque nos estemos viendo si tenemos, vaya, si estamos peinados o despeinados, que claro que eso es muy importante, cómo estamos vestidos, cómo nos estamos manejando, sino toda nuestra vida. De pronto pasa toda nuestra vida de un jalón y estamos pensando si eso es lo que debemos de hacer, si eso es lo que no debemos de hacer, qué es lo que estamos haciendo. Y en la película Mi Encuentro Conmigo, protagonizada por Bruce Willis, lo que sucede es algo muy interesante, y es que se trata de un personaje. Bruce Willis a mí me gusta mucho, me parece un actor emblemático del cine de Hollywood de estos últimos, pues desde los 90 para acá. O sea, realmente Bruce Willis, cuando sale al estrellato con esta serie de televisión Luz de Luna, que es extraordinaria, él logra crear un personaje que mantiene prácticamente hasta la fecha. Quizás más tirado a la comedia con Luz de Luna, y un poco más serio después en el cine, pero sigue teniendo ese sentido del humor negro, no tanto como en Luz de Luna, que era más divertido en ese sentido, pero me parece que es un actor que tiene una potencia tremenda. Hay domingos que yo paso los canales de televisión de paga y hay una película de Bruce Willis y otra película de Bruce Willis y otra película de Bruce Willis. Hay un montón de películas de Bruce Willis porque a la gente le gusta mucho verlo. Es divertido, es de aventuras. Pero en esta película Me Encuentro Conmigo, lo que pasa es que él se encuentra consigo mismo cuando en un momento de su vida en el que es tremendamente exitoso, que le va muy muy bien, y que hay una escena que es la primera escena de la película, no estoy revelando nada, en la primera escena de la película que él va en un avión, una persona que lo reconoce, que está junto a él, le dice: oiga, usted es el señor Rus, que es el gran, el gran, el gran manejador de imágenes, el gran productor de imágenes públicas, la persona que mejor maneja la imagen pública de otras personas. ¿Qué me puede recomendar?, le dice una señora que va sentada junto a él en un avión. Y entonces la hace pedazos, la hace pedazos. O sea, esa escena es verdaderamente impresionante. Él tenía mucho conocimiento, este personaje, de la imagen pública, sabía muy bien qué es lo que había que hacer, pero él interiormente no estaba bien, no le iba bien. Y entonces, lo que sucede en la película es que mágicamente, que es lo bonito de las películas, él logra tener un viaje hacia su infancia. Pero tiene un viaje hacia su infancia sin darse cuenta. Es un viaje que tiene hacia su infancia
de manera involuntaria, digámoslo así, de manera espontánea. De hecho, él no se da cuenta que está viajando hacia su infancia y que está viéndose a sí mismo cuando él era un niño. Y empieza a interactuar con ese niño. Y es muy sentimental la película, es muy bonita. Es una película que nos hace pensar qué es lo que queremos ser, qué es lo que queremos hacer. Como decía yo ayer, no tanto hablando de los demás, porque cuando nosotros hablamos de los demás, pues nos damos muchos espacios para las justificaciones, nos damos muchos espacios para muchas cosas. No, tanto en la película que mencioné ayer, la de Armando Casas, de Malacopa, como en esta película de Bruce Willis, Me encuentro conmigo, son películas en las que el personaje nos hace pensar en nosotros mismos, no en los demás. Como decía yo ayer también, en las terapias, y eso lo saben muy bien los psicólogos, los psiquiatras, las primeras sesiones son muy fáciles para todos los pacientes, para todas las personas que acuden a las terapias, porque la gente empieza a hablar de todos los demás. Y entonces, pues es, por así decirlo, no exactamente, pero es como repartir culpas. Pero llega un momento en que la gente empieza a hablar de sí misma y a lo mejor se echa culpas, pero luego ya no se echa culpas, sino que empieza a hablar de sí misma. Es como en las conversaciones. Cuando en las conversaciones se habla uno de cualquier tema, a lo mejor al principio, por ejemplo, en las conversaciones políticas, esto se puede dar mucho. Al principio, el primer momento de una conversación política, la cosa se polariza, hay quien puede enojarse, hay quien puede molestarse, hay quien puede decir que está mal el otro, pero cuando se trasciende ese momento, cuando logra la conversación ir más a profundidad, entonces es muy buena la conversación, entonces la conversación se vuelve muy rica y entonces ya no es tratar de convencer al otro, sino es algo mucho más profundo, es tratar de entender, de vivir, de sentir, de encontrar toda esa riqueza de lo que está sucediendo. Eso es lo que pasa con la película Mi encuentro conmigo, en la que un personaje perfecto, porque era el hombre perfecto, aparentemente. Ese es el punto de la película. Era el hombre perfecto, que nos lo hacen saber además desde la primera escena, y cuando niño era un niño feliz. La diferencia que hay entre ser perfecto y ser feliz. Muy interesante la película de Bruce Willis, además él luce mucho en la película, nos hace sentir verdaderamente que debemos de ver a nuestro pasado, jamás avergonzarnos de nada de nuestro pasado. Por supuesto que todos, cuando niños, tuvimos momentos difíciles, complicados, en los que a lo mejor no reaccionamos de manera correcta. Aún ahora estamos haciendo cosas que no manejamos de manera correcta, pero tenemos que tener esa capacidad de entendernos y de ver qué es eso que nos hace felices y de ver qué es eso que nos llena, que nos da vida, que nos da energía y que nos hace sentir, a pesar de lo que sucede a nuestro alrededor, que nos hace sentir que estamos vivos, que estamos hacia adelante, que tenemos esa fuerza para vivir. Vean la película Mi encuentro conmigo, como vean Malacopa, es otra manera de ver las cosas, el mismo tema, digamos, pero de cómo nos podemos ver a nosotros mismos. En Malacopa es una forma, la que encontró Armando Casas, y con Bruce Willis vamos a ver otra manera de vernos a nosotros mismos. Hay muchas maneras de conversar, hay muchas maneras de vernos a nosotros mismos, hay muchas maneras de ver esta pandemia, de ver este encerrón, hay muchas formas. Yo he tenido la intención de que con todas estas más de 60 películas que he recomendado, todos tengamos esa oportunidad de abrir las puertas, de abrirnos la mente, de abrirnos las posibilidades de pensar y de reflexionar y de poder conversar, de poder crear una conversación. Sé que algunas de estas películas ha sido difícil para algunos conseguir. Sé que hay otras que las han podido conseguir y eso me da mucho gusto. Búsquenlas siempre. La lista completa se las voy a dar, se las voy a publicar para que tengan una tras de la otra. Pero en todas estas películas es posible tener una reflexión sobre este encerrón que nos ha tocado vivir, este encerrón tan extraño y tan complejo que nos ha tocado vivir a todos y que además hay muchas historias en estos encerrones. Hay historias hay historias de angustias, hay historias de ataques de ansiedad, hay historias también de gente que ha sido muy productiva. Yo entrevisté a Javier Díaz de Dueñas y él me decía, el actor, me decía, yo he estado aprovechando el tiempo al máximo, cada día me levanto
y me levanto diciendo solo por hoy, y en el solo por hoy he compuesto música, he escrito, he trabajado, y está todos los días dándole ahí a su trabajo como creador. Hay gente que, como lo he dicho también en otras ocasiones, que de pronto no ha hecho nada y que tampoco debe de sentirse mal por no hacer nada. Es que es difícil la situación y es complejo. En la película Me encuentro conmigo, este personaje a la hora que se encuentra con ese niño, que es el mismo, pues entonces se enfrenta a pensar qué le hacía feliz cuando niño y cómo cuando niño quizás era feliz con cosas muy muy sencillas y después cuando adulto se vuelve insufrible, porque ese personaje, ese es el de Bruce Willis, se vuelve insufrible, se vuelve insoportable, nada está perfecto porque todo lo quiere en su lugar, la pluma en su lugar, los lentes en su lugar, lo otro en su lugar, y si no, ¡pum!, viene la explosión. Vean la película, busquen la película Me encuentro conmigo, también busquen Malacopa, busquen también El ángel exterminador, busquen la película El de Buñuel, busquen Ladrones de bicicletas, en fin, todas las películas que he tenido oportunidad aquí de recomendar. Vean, por supuesto, Tiburón, vean Canoa, hablando de fake news. He recomendado muchas películas, échenle una revisada y vean Mi encuentro conmigo, van a tener ese encuentro con su niñez, que pues siempre la niñez tuvo momentos muy bonitos y seguramente también tuvo momentos difíciles, complicados. No es tampoco fácil cuando se es niño torear todas las cosas que se vienen en la vida y pues a veces cuando uno es niño y después cuando deja de serlo, pues a veces las cosas funcionan mejor que en otras ocasiones. Muy bien realizada esta película, por cierto. Me encuentro conmigo de manera muy imaginativa, está muy bien realizada. El espectador de pronto no acaba de entender qué es lo que sucede, pero conforme van armándose las piezas es muy hermosa la historia, muy bella, los personajes son muy encantadores y sí les puedo decir una cosa, el niño de la película actúa a la altura de las circunstancias, que es lo que he dicho aquí todos los días, hay que buscar actuar siempre a la altura de las circunstancias, es difícil, pero siempre hay que hacerlo. Yo creo que cuando las cosas no van bien hay que actuar siempre a la altura de las circunstancias, eso nos da fortaleza. Y el personaje de Bruce Willis, pues no siempre actúa a la altura de las circunstancias, pero se va convenciendo que tiene que buscar esa actitud para estar a la altura de las circunstancias. Estamos en el día 68 de este encerrón. Recuerden que los chinos estuvieron 76 días encerrados y nosotros estamos en el día 68 en algunas ciudades con el pico, como la Ciudad de México, otras ciudades que nos dicen que van a la baja, otras ciudades que están abajo y que dicen que van a subir. El país es muy diferente, ahora estamos viéndolo eso por distintas razones, es muy diferente en cada ciudad, en cada lugar, y sabemos que las partes más rápidas que tuvieron esta pandemia, que tuvieron el brote de esta pandemia y que se esparció más rápidamente, pues fueron Tijuana, Cancún, la Ciudad de México, Culiacán, de manera muy, muy fuerte, Tabasco también. Y bueno, ahora están todos los demás, pero vamos acompañándonos, vamos a tratarnos bien, vamos a comportarnos de la manera en la que podamos a la altura de las circunstancias, que cada quien entiende eso como mejor lo crea posible, y nuestro reconocimiento, por supuesto, a toda la gente que ha estado al pie del cañón, a la gente de noticias, la gente de gráficos, la gente de postproducción, la gente de edición de los canales de televisión, que ahí están duro, la gente de transmisiones, la gente que está en las antenas, la gente que está trabajando muy fuerte, los conductores de noticias, los periodistas, los funcionarios públicos que están ahí también tratando de torear el asunto, la gente de los hospitales, los directores de los hospitales, la gente de limpieza, la gente de los militares, los que están ahí tratando de cuidar el asunto, los policías, la gente que va y trae comida, mucha gente que está trabajando en el campo para estar trayendo comida, los traileros, los camioneros, la gente de las centrales de abastos, en fin, hay mucha gente que está al pie del cañón en lo que sabemos de pronto es pueblo quieto. No es lo que era antes. Imagínense la Ciudad de México cómo se movía antes y ahora cómo se está moviendo. Esperemos que todos estén bien. Les mando un saludo muy afectuoso. No olviden lavarse las manos, no se toquen la cara, hay que guardar la Susana distancia, hay que tener calma, calma, que creo que eso es un poco difícil, pero hay que tener un poco de calma en estos momentos, hay que buscar tratarnos siempre bien y hay que buscar que esos sueños que tenemos, como este niño de la película de Bruce Willis, Rusty se llama, como este niño, pues él tenía sus sueños y debe de cumplirlos. Y ahí Bruce Willis, en su personaje de Ross, tiene que
de Rus tiene que buscar también tener esos sueños y no dejarlos. No se puede ser perfecto, nunca se olviden de eso. No se puede tenerlo todo tampoco, como este personaje de Bruce Willis, que de pronto cree, yo ya lo tengo todo. Y ahora seguramente hay mucha gente que dice, no tengo nada. Otros que dicen, yo lo tengo todo. Es todo un tema, es todo un tema este de yo lo tengo todo, yo no tengo nada, o yo qué es lo que tengo. Vean mi encuentro conmigo y se van a hacer muchas preguntas y seguramente van a tener mucho tema de conversación con quien estén. Les mando un abrazo muy afectuoso. Aquí está la Torre Latinoamericana, que ahí está viendo pasar el tiempo. Seguirá siendo la esquina más fotografiada de México porque es la más fotogénica, nos dice muchas cosas, es emblemática. Ahora que la gente salga a pasear, ahí se van a ir a sacar muchas fotografías a la Torre Latinoamericana, sin la menor duda. Les mando un abrazo muy afectuoso a todos. Espero que se encuentren bien. Y aquí estamos en el encerrón, día 68. Vean la película Mi encuentro conmigo con Bruce Willis, el gran Bruce Willis.